¿Qué hubo, Pepi, hermano? ¿Cómo está la vaina por allá en Chile? Hoy es 16 de agosto del 2024 y son las 5:15 de la tarde y aquí lo único que tenemos que tener presente es repetir hasta la saciedad. En Venezuela hubo una elección el día 28 de julio en la cual, a pesar de todas las trampas, a pesar del REP, a pesar de los militares, del Plan República, del CNE, del Colotordoc y de Elvis el Pavoso, los venezolanos que se expresaron ese día dieron un resultado contundente y con más de 3 millones de votos de ventaja del señor Edmundo González contra el sarnoso del bigotón colombiano, asesino, terrorista, narcotraficante, capo, y con una jugosa recompensa de 15 millones de dólares sobre su pescuezo, el señor Edmundo González le barrió, lo dejó pa'l betún. Y, por supuesto, que con el liderazgo de la señora Machado se logró montar toda una estructura a lo largo del país para recoger las actas, pero además escanearlas y además subirlas a una página web con todas las garantías y además de eso poder presentar a la vuelta de 24 horas un resultado que es imbatible, o como decía la rata difunta aquella, que era irreversible. Bueno, ahora chupen, ratas. Así que esa es la verdad de hoy. Tenemos un presidente electo, que es el señor Edmundo González, y sobre todo que, de acuerdo a los eventos sucedidos en los últimos días, ya debería estar juramentado como presidente, toda vez que el otro gusano violó la Constitución, violó la ley, se saltó a la torera de la ley electoral, y lo que hay en Venezuela es un vacío de poder. Y ante un vacío de poder con una autoridad legítima electa, el señor González debe asumir el mandato ya. Pantier es tarde. Esa es mi opinión, esa es mi apreciación. Que los planes de la señora Machado y el señor González son para el 10 de enero. Bueno, es un problema de ellos, pero yo doy mi opinión como ciudadano y lo que yo veo y lo que yo interpreto de la ley. Y por supuesto me pueden salir muchos leguleyos porque yo no soy abogado, pero en un país donde no hay ley, donde no hay Estado de Derecho y lo único que hay es que se impone la ley de la selva, bueno, yo lo único que creo es en el 350 y por eso es que el señor González debería asumir ya. Lo otro que parece interesante es que quieren darle mucha cuerda la prensa en español, que es manejada por la dictadura castrista cubana, por las opiniones de un ladrón convicto y confeso el mocho balurdo brasilero de Lula, que dice que hay que plantear una segunda elección o un gobierno de participación nacional. Bueno, participación con chavistas ni mierda, por una sencilla razón. Tienen 25 años haciéndolo y haciéndolo mal. ¿Por qué coño vamos a seguir dándole oportunidad a esa cuerda de ratas? ¿Qué coño hicieron bien? Lo único que hicieron bien los chavistas fue enriquecerse ellos a costilla de destruir el país. En esa vaina los carajos tienen 20, pero en la realidad, que es conducir los destinos de una nación de más de 30 millones de venezolanos con más de un millón de kilómetros cuadrados, que lo que han hecho es destruir, esquilmar, además permitir que todo tipo de ratas se ubiquen en el país. Vaya, cómase un cerro de Toche, la rata de Lula, y lo mismo Petro. Pero lo otro que tenemos que tener claro es que no podemos esperar otra opinión de los sarnosos como el borracho mexicano de AMLO o la señora Sheinbaum o este guerrillero malandro que ahora anda para arriba y para abajo con un chorizo de carne sin hueso porque allá lo veían agarrado de un gancho en Panamá, o del ladrón de Lula. Hay que recordar que esos 3 individuos ganaron gracias al software de Smartmatic. Que en Colombia le llamaban Indra y en Brasil también, eso es otra cosa, pero el software finalmente es de los sarnosos venezolanos. Por lo tanto, igual pasó en México con la Sheinbaum. De manera que esos 3 gobiernos le deben el triunfo al bigotón y al Colotordoc, y podrán hacer y decir, pero en el fondo le deben el triunfo a ellos. Así que de esa rata usted no puede esperar nada. Por cierto, que también aparecen allí, bueno, que es que están sacando cuentas el
la sala electoral. Bueno, vale, hay que recordar que ese bufete es ilegal. El único tribunal legítimo es el que preside el señor Tony Marval, que por supuesto se han expresado en los últimos días, han sacado comunicados donde rechazan el terrorismo y exigen que se respeten los derechos humanos y que se liberen a los menores que han metido presos por salir a protestar por el solo hecho de que en Venezuela, de acuerdo a la Constitución, no está previsto la esclavitud moderna. Entonces, si los venezolanos nos expresamos de otra forma y te van a poner preso, eso es una violación flagrante de los derechos humanos y ya el Tribunal Supremo se expresó. Lo otro que tenemos que tener presente es que la señora María Corina Machado habló claramente y dijo: vayan y le proponen lo mismo a Petro o propónganle lo mismo a Lula, que vuelvan a hacer elecciones en Colombia hasta que gane el viejito de Bucaramanga, y en Brasil que sigan haciendo elecciones hasta que gane Bolsonaro, porque si no les gustó el resultado y deben seguir contándose. Ellos sí no van a aceptar seguirse contando porque hubo elección, porque nosotros tenemos que aceptar esa vaina. ¿Acaso es que nosotros somos subnormales? ¿Acaso es que nosotros somos ciudadanos de tercera o somos habitantes de cuarta? No, que vayan a comerse un cerro de excremento, o mejor, que se vayan a comer en picadillo al negro del WhatsApp, ese que le dio viruela del mono por allá en África, para ver si se les pega algo a esas ratas, porque es lo único que merecen al día de hoy. Venezuela ya fijó posición y nosotros no tenemos que estar creyendo en más nadie. Y lo otro que es importante es que lo único que está claro en ese cuento de que llaman la comunidad internacional es la expresión de la Casa Blanca. Y la Casa Blanca, luego de un traspiés del viejito dormilón sinvergüenza y corrupto que lo sacaron de taquito, dijo una chorrada, pero luego aclararon. La posición de la Casa Blanca es la posición que fijó el Departamento de Estado con el señor Blinken y es la posición que expresó la general Laura Richardson en Panamá, que no es otra cosa que no hay pruebas de parte del CNE del Bigotón que den certeza del resultado, mientras que por otro lado la candidatura del presidente, el señor González, presentó más del 80% de las actas donde está claramente y de forma irreversible que tiene suficientes votos por ventaja y paliza contra el Bigotón, y eso es lo que reconoce el Departamento de Estado y reconoce el Pentágono. Y el que no crea, bueno, eso es lo que importa, al punto de que la misma ONU le tocó decir que aceptaban la declaración del Departamento de Estado con un comité de expertos que dicen que por el lado de Elvis el Pavoso no se cumplieron los estándares internacionales para un proceso electoral. Es decir, que todo lo que presente Elvis el Pavoso y ahora pretenda decir la sala electoral de el bufete del Bigotón, del TSJ, de Miquel y la Morticia son patrañas. Y además el Centro Carter, que era un tanque de pensamiento de los demócratas que les había servido a los chavistas y a los comunistas para todo, porque hay que recordar que el Centro Carter es un centro de ñángaras, eso no es ningún árbitro, eso era un grupo de izquierdosos que jugaban de acuerdo a los intereses del chavismo y la plata que le mandaban al Centro Carter cuando estaba Jennifer McCoy. Ahora está otra bruja, pero en el fondo inclusive el Centro Carter le sacó la alfombra del piso porque la vaina fue muy chucuta. Así que no tiene nada que pedir. En Venezuela tenemos un presidente que es el señor González, y lo demás, jódanse, porque nosotros nos obstinamos de 25 años de la destrucción del país. Y lo único que hay que decirle al señor González es: mande, designe su ministro de la defensa que esté afuera, que monte una fuerza de tarea, designe un gabinete en la sombra que se ponga a actuar a nombre suyo y dele tarea. Y la otra más importante es: parta aunque sea una vela por el catire, porque de aquí a noviembre los demócratas necesitan a los chavistas para que le roben la elección. Y si usted se pone a esperar y a creer que quien le va a resolver el tema es la Casa Blanca, está jodido. Pártale una vela al catire. Mire que inclusive Netanyahu, que le había dejado el pelero al catire, ya fue a retratarse y a besar el anillo del obispo en Mar-a-Lago hace apenas 15 días. ¿Qué estamos esperando? Si nosotros los venezolanos queremos cambio, hay que ir
a tirar puentes con el Catire, sobre todo que el Catire todos los días que da una declaración pública nombra a Venezuela. Claro, nos nombra por la cantidad de malandros que están mandando para los Estados Unidos, nos nombra por el nuevo plan de la bruja La Mala, que ahora quiere plantear como acción de gobierno desde el día 1 el control de precios sobre los alimentos porque están caros. Y además la restricción de la variación del control de precios en los alquileres, es decir, la formulita chavista, que en Venezuela demostró ser un fracaso en 30 millones de habitantes. Ahora imagínense que aplique la formulita a esta bruja comunista en una nación de 350 millones de personas. Esas son las grandes ideas de los sarnosos comunista y eso es lo que trae la bruja La Mala junto con el bicho Valls. ¡Qué asco! Bueno, Pepi, se me cuida, duerma bien para cuando agarre esa gandola no se la vaya a poner de sombrero y eso sí, cobre completo. Cuídese mucho. Bye, bye. Pollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.